la floresta somos todos. Estaba por allá en el 2002 habíamos fundado un instituto bíblico a distancia para la misión hueleyana de aquí de Antioquia. Y era un instituto, no era virtual, cuando eso todavía no estaba el tema de esos celulares, la virtualidad en su apogeo. Entonces, era cada 15 días, yo estaba en alguna de las regiones y había varias de las iglesias, entonces allí impartíamos esos conocimientos bíblicos teológicos. Entonces había zonas, por ejemplo, como el Bajo Cauca, allí donde está Puerto Boyacá, Doradal, toda esa parte, y había otra zona para otro lado, que era aquí por el oriente, Marinilla, y también en los lados de San Rafael. Yendo hacia San Rafael, eso lo hacíamos los días sábados, yendo hacia San Rafael, el bus iba prácticamente vacío y había dos señores que estaban sentados, una silla por medio delante de mí, y tenían una conversación. Y la conversación giraba en torno a un espantoso acontecimiento que se había dado en esa pequeña población del oriente, San Rafael. Y uno le venía diciendo al otro: ¿cómo te parece la matada que le pegaron a esa muchacha? Cuando yo escuché eso, activé mis antenitas de vinil, porque me pareció interesante lo que iban a hablar allí. Y resulta, amados de Dios, que San Rafael en un momento de la historia estuvo minada de guerrilla, y ya luego pasó a otras manos, a manos de paramilitares. El asunto es que cuando los paramilitares entraron, como cosa rara, empezaron a indagar quiénes eran, los que estaban del lado de la guerrilla, etc. A nosotros no nos ha tocado vivir esa experiencia. Cuando hablo de vivir es estar por lo menos allí un mes, 2 meses, etcétera, para mirar la situación que ahí se da. Nosotros hemos llegado de pronto de paseo, salimos, etcétera, pero otra cosa es vivir ahí. Cuando hay un grupo de esos, ¿qué le toca hacer a la gente? Adaptarse a ellos, así de sencillo. Si se rebelan, los matan. Entonces ustedes se imaginan, si la guerrilla estaba ahí, por supuesto, ¿qué era lo que hacía la gente? Pues servirle a ellos. Ahora llega este otro grupo y empiezan a indagar sobre el asunto de quiénes eran los que servían en la guerrilla y qué sé yo. Y empezó, aquí viene el problema, la lengua de algunos. La lengua de algunos a hablar lo que no tenían que hablar. Y entre todo lo que se indagó, se señaló a una jovencita, que lamentablemente, tristemente nosotros sabemos eso, que en los pueblitos, y está el ejército, no falta la muchachita que está ahí y llega el soldadito y le echa mano. Ahora en el caso de la guerrilla, ahí, total es que había una muchacha y estaba en embarazo de un guerrillero. Resulta que ya salieron de ahí, etcétera, entraron los paramilitares y le pusieron el ojo a esa muchacha que estaba embarazada de un guerrillero. Es decir, esa es una de las auxiliadoras, y claro, hay una relación allí ya muy especial entre ellos. Ay, hermanos, averiguaron dónde vivía la muchachita, llegaron a su casa, fulanita, la mamá inocente. Mi hija, te llaman aquí a la puerta. La muchacha sale con tremenda barriga. Eran 2 tipos. Y bueno, así que tú eras una de las que estaba con la guerrilla y qué sé yo, hasta quedarte embarazada. Es decir, que vas a traer a otro guerrillero también para este pueblo. Pongan cuidado, porque esa gente es así. Esa gente es así.
Entonces, claro, la muchachita, pues, del susto, imagínense ustedes, y el bebé empezó a moverse allá por el miedo. Esto yo escuché, estos oídos que se van de comer los gusanos, escucharon eso. Ah, sí, y vean, y el guerrillerito este que ni siquiera ha salido y ya está rebotado allá adentro, y sacaron una pistola y pegaron varios tiros al vientre, mataron al bebé y mataron al muchacho. Por el chisme, por la lengua. ¿Saben, amados de Dios? Este es el tema que vamos a compartir esta mañana. El tema de la murmuración. Y este es un tema tan delicado. Cuando uno mira el libro de Levítico en el capítulo 19, que es conocido como el Código de Santidad, donde Dios está enseñando a su pueblo cómo deben vivir, cómo se deben relacionar con Él y cómo deben vivir entre ellos. Entre todas las cosas y las recomendaciones aparece esta: no andarás chismeando entre el pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Eso está pegado. Eso está pegado ahí. ¿Sabe qué significa? Que el chismear contra alguien es atentar contra su vida. Y esto tiene grandes, pero grandes consecuencias. Y en la iglesia generalmente se enfoca el tema del pecado en asuntos que por supuesto son válidos, pero este asunto no se le presta atención. Que hay inmoralidad sexual, que hay robo, que hay borrachera, que hay por allá pleitos, que por allá aparece aquí un pobre hombre, pastor, mi esposa me pegó, en fin, esa cantidad de cosas que están sucediendo últimamente. Mujeres, por favor, por eso que estamos organizando una fundación para hombres maltratados. Ya no nos peguen más. Pablo, por favor. Bueno, perdonen, mis malos chistes son pésimos, yo lo sé. Amados, pero este tema de la murmuración, este tema es muy delicado. Tan delicado, igual o peor que cualquiera de los otros pecados. Lastimosamente no podemos darle categoría porque todos son iguales delante de Dios, pero se van a dar cuenta a la luz de este estudio lo delicado que es este asunto. Porque este no es un asunto que solamente atenta contra la vida de una nación. Si estamos viendo cómo se hablan en los noticieros del uno y del otro, y cómo se matan por el mal manejo de la información, por el chisme, por la murmuración, sino que no afecta solamente a una nación, afecta a la iglesia, afecta a la familia. Pero les cuento algo, nos afecta también a nosotros. Porque la murmuración está tomada de la mano de la muerte. La murmuración está tomada de la mano de falta de fe. La murmuración está tomada de la mano de la rebelión. Y la rebelión es una declaración de guerra. Así que esta mañana vamos a darle la connotación que esto tiene en la Escritura y que esto le costó a todo un pueblo, con excepción de unos pocos, la entrada a la tierra prometida por la lengua. Y estoy justificando el tema para poder hablar de él. Y es tan serio que en el Nuevo Testamento, y lo vamos a estar estudiando los martes, Santiago toma un capítulo enterito para hablar de ella. ¿De cuál? De la lengua. Así que, amados, el tema entonces es la murmuración y el título de este mensaje es, aún así se la aprende: lengua mal hablada, lengua castigada. Diga a la persona que tiene al lado: lengua mal hablada, lengua castigada. ¿Ya se la aprendió? Díganlo a ver, no los escuché. 1, 2, 3. Lengua castigada. Muy bien. Los hijos de Israel
en las llanuras de Moab, en una región específica llamada Cades Barnea. En ese lugar ya ellos están muy cerca de entrar a la tierra prometida. Y entonces allí ellos tienen que tomar una decisión seria. El libro de Deuteronomio registra las predicaciones de Moisés en esa llanura, recordándoles la ley, todo lo que deben o no hacer cuando entren a la tierra prometida. Allí les habla Moisés de la idolatría que hay en esos pueblos. O sea, el satanismo, solo que no es específico en estos términos. Les habla de eso, les habla de que no deben contaminarse. Pero lo interesante, además de esto, es que hasta aquí los ha traído Dios. Ha venido desde Egipto, los ha sacado con mano poderosa. Ellos han visto la gloria de Dios. Allí lo vieron en el monte Sinaí. Allí hicieron un pacto con Dios, diciéndoles que le iban a obedecer, que iban a convertirse en su pueblo, porque iban a ser obedientes a su palabra. Y ellos, en el transcurso del caminar, ellos recibieron de manera sobrenatural la alimentación, la protección, el cuidado de Dios. Así que ellos no eran un pueblo que ignoraba quién era Dios, el poder de Dios y su soberanía. Así que no tenían disculpa alguna para dudar de lo que ahora tenían enfrente. Sin embargo, sucedieron cosas que nos muestran que este pueblo y cualquier parecido con la realidad en la iglesia en el día de hoy es pura coincidencia. Pueblo que a pesar de conocer al Señor, no tiene fe en el Señor. A partir de aquí vamos a mirar 3 asuntos sencillos en relación con este tema de la murmuración. Y escuchen este primero. La murmuración aparece como una concepción errónea de la realidad. La murmuración aparece como una concepción errónea de la realidad. El Señor, voy a leer el pasaje, el Señor habló a Moisés y le dijo: envía a unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes, líderes. Entonces los envió Moisés desde el desierto de Parán conforme a la palabra del Señor. Todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel. Cuando uno lee esto, uno dice: ¿fue iniciativa de Dios enviar a estos líderes para que reconocieran la tierra? Esto que parece tan sencillo, y uno diría: bueno, pero de pronto no es normal. Es normal, ¿verdad?, que vayan a reconocer, a ver cómo está la cosa. No es normal. Lo que Dios está diciendo a Moisés es respuesta a una solicitud que el pueblo hizo. El pueblo hizo una solicitud. Moisés envía líderes para que vayan a reconocer la tierra, porque nosotros no sabemos a dónde nos van a meter y encontramos enemigos allá, etc. ¿Saben qué era lo que había aquí? Desconfianza. Desconfianza en el Señor. Aquí ellos estaban dudando. Dios los había traído. Dios había dicho que los iba a entrar. Miren, aquí hay un pasaje que es Deuteronomio capítulo 1, de los versículos 20 al 22, que dice así: entonces os dije, habéis llegado al monte del amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como el Señor, el Dios de tu padre, te ha dicho. No temas ni desmayes. Esto aparece en Deuteronomio, cuando ellos están allí. Entonces ya Dios, ¿qué les había dicho? Vayan y tómenla. ¿Ustedes creen que si Dios no tuviera la certeza de que ellos iban a entrar, los hubiera mandado, les hubiera dado la orden? Pues ellos dudaron. La idea entonces de enviar espías no fue cosa de Dios. El envío de los espías denotó debilidad y temor por parte del pueblo. Había temor de que quizás no serían capaces de conquistar la tierra. No estaban confiando en el Señor.
Amados de Dios, la vez que encontramos al Señor Jesús molesto es en relación con que no tienen fe. ¿Por qué estáis así amedrentados, hombres de poca fe? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes, gente perversa e incrédula? Las cosas que busca todo el mundo, hablando del Sermón del Monte, la comida, el vestido, eso lo buscan los gentiles, los que no conocen a Dios. Pero vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Hombres de poca fe. Ahí. Y aquí está el principio de la murmuración. Cuando uno no confía en el Señor y resulta que hay un cierto comentario y nadie piensa. ¿Ustedes creen que Dios no está en su iglesia? ¿Ustedes no creen que Dios está en control de la situación? Cualquier situación que se levante en medio de la iglesia, no te olvides, Dios está en control. Pero claro, como dudamos de Dios, entonces yo abro mi boca con una percepción equivocada para hablar lo que no debo hablar. Y lo que hago es un daño espantoso en el reino de los cielos, pero también en mi propia familia y en mi vida. Porque la murmuración tiene doble sentido. Si alguien pensaba que solo era hacer daño a otros, vamos a descubrir hoy que te estás haciendo daño tú mismo, que yo mismo me estoy haciendo daño. ¿Qué mensaje tan importante hoy? ¿Andamos realmente por fe? Ahora, está bien que por supuesto en decisiones que hay que tomar, nosotros tomemos precauciones. Es cierto, ¿no? La Biblia habla de tomar precauciones, pero llega un momento en que es necesario encomendar nuestro camino al Señor, como dice el salmista en el Salmo 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Él está en control de su iglesia. Él está en control de su mundo. Él es soberano. Eso significa la palabra soberanía. Los israelitas habían llegado a un momento de decisión en sus vidas. Lo que debía hacer era encomendar su camino al Señor, ¿verdad? Hasta aquí nos ha traído el Señor. Señor, nos encomendamos, seguimos adelante. Ay, Señor. Pero no. Ahora, hay un salmo que me llama mucho la atención y miren ustedes lo fuerte del salmo, que es el Salmo 106:15. Y Dios les dio lo que pidieron. El Señor sabe que están haciendo mal, pero el Señor les da. Pero en el Salmo aquí hay una cosa muy fuerte, dice aquí, y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Lo que les ocurriría en esta ocasión será peor que cualquier escasez. Amados, la duda es pecado. Dios ha mostrado todas las evidencias para que confiemos en Él. Así que cuidadito con tratar de hacer la obra que le corresponde al Señor y tratar de ocupar el lugar del Espíritu Santo. Tú y yo no somos el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Veamos el segundo de los asuntos. La murmuración muestra más el problema que la soberanía de Dios. ¿Ustedes cuándo han visto? ¿Cuándo hemos visto? ¿Cuándo hemos visto nosotros a un chismoso que le está dando la gloria a Dios? Nos está contando el chisme y le está dando la gloria a Dios. Está enfocado en el problema. ¿Y cómo te parece? ¿Y cómo te parece? Oye, y Junior con esa carita yo no fui, pero sí fue. Lo que pasa es que tú no das cuenta. Junior es buena gente. Se enfoca en el problema. Y lo que comunica y arrastra es el problema. Y esto va a tener consecuencias horribles, amados de Dios. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Porque miren, aquí ahora viene la misión de los espías. Y lee.
los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Neguev y luego subid al monte, observad cómo es la tierra y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, escaso o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y traed de los frutos del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Qué interesante. Ahora los espías entran y miren, hacen un buen trabajo. Hacen un reconocimiento absolutamente de todo. Todo lo ven, observan el clima, observan las montañas, observan los valles, observan las frutas, los animales, todo lo que hay. Es decir, estos 12 hombres ven lo mismo. Todos ven lo mismo. Subieron al Neguev y llegaron hasta Hebrón. Miren todo el recorrido. Llegaron hasta el arroyo Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre dos en un palo. Es la idea, llevaron varios racimos y acomodaron todo eso ahí, hicieron una pila. Ahora, ellos solo estaban confirmando lo que Dios les había dicho. ¿Qué estaban confirmando? La tierra que Dios les da es una tierra que fluye leche y miel. Cuando hablamos de estos dos elementos, son los básicos con los nutrientes necesarios, eficaces para la vida. Miel y leche y miel. No era que iban y arrancaban una hojita y en una hojita salía chorrito de leche y ya uno tenía el café y hacía café con leche, o por la otra había miel. No. Este es el simbolismo para decir que era una tierra buena, que era una tierra fértil, que iba a ser de gran beneficio para ellos. El Dios de los cielos no da migajas, el Dios de los cielos da lo mejor que Él tiene, y lo evidenció en el Nuevo Testamento cuando entregó a su Hijo lo mejor que Él tenía. Así que sépanlo, el Dios de los cielos no nos está dando migajas. Dios no es así. Él da lo mejor, y sobre todo a sus hijos. Amén. Aquí en la mente debemos tener eso. Pero ahora escuchen lo que sucede, porque viene una mala interpretación. Caramba, hermano, mañana te voy a dar una bendición, mañana te voy a dar un mercadito. Yo debo enfocarme en mañana, ¿verdad? Lo que pase hoy lo dejo por alto, pero me enfoco en mañana. Pero entonces empiezo. ¿Será que sí? ¿Y si es pura carreta? No, yo ni le creo. Y ahora de seguro que mañana me sale con que: no, mi hermanito, discúlpame, voy que no caí en cuenta. Y empieza esa mente a pensar tonterías. Resulta que había unas tiras cómicas de antes. Por favor, traten de no hacer cuentas de la edad, pero habían unas cuentas de giro sin tornillos. ¿Se acuerdan de esos muñequitos? Esa tira cómica. ¿Quiénes vieron eso? ¿Tú no viste eso? ¿Sabes? Muchacho con 16 años, ¿qué vas a ver ese tipo de cosas? Giro sin tornillo. Y entonces Pepe Cortisona necesitaba un martillo. Caramba, yo sé quién tiene el martillo. Giro sin tornillo tiene el martillo. Entonces Pepe Cortisona estaba con la cosa en la cabeza: yo voy a ir y tal. Iba en el camino. No, pero ¿sabes qué? No, y ahora que llegue allá, ¿sabe qué me va a decir de sinvergüenza? No, que el martillo se lo prestó a otra persona, que no sé qué, y entonces yo qué voy a hacer. Y cuando ya llegó, Giro Intermedio le dice: a la orden, yo, ya, vea, bota tu martillo, ya no lo necesito para nada. Y el otro quedó así, ¡plop! O sea, llevaba la idea preconcebida de que el otro le iba a decir que no, y el otro ni sabía. Pues ya estos tenían una idea que les iban a salir las cosas mal. Y en vez de fijarse en la bendición, se fijaron en el problema. En vez de fijarse en la bendición, se fijaron en el problema. Y aquí hay algo muy serio. Aquí hay algo muy serio. Déjenme hacer esto un acto simbólico.
mira hacia atrás, por favor. Mira hacia atrás. Mira hacia atrás, mira. Ok, este acto simbólico es para decirles, miremos el pasado. Miremos el pasado. Y miremos las veces que hemos tenido todos los problemas del mundo, donde hemos dicho, hasta aquí llegué yo. Hasta aquí llegué. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Una enfermedad, una situación económica, algunos perseguidos, etc. Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Pero aquí estamos hoy. ¿Qué sucedió con ese pasado? ¿Qué sucedió con esa situación tan agobiante que dijimos hasta aquí llegamos? Fue superada. ¿Y sabe por qué fue superada? Porque Dios nos ayudó. Y el Dios que fue fiel en el pasado es el Dios que es fiel en el presente y es el Dios que será fiel en el futuro, porque eso es Dios. Ojo con eso. Porque aquí está el problema. Ellos están viendo el problema. ¿Pero qué pasó? ¿Se les olvidó todo lo que Dios había hecho por ellos? Pues parece que sí. Por eso David decía, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. El pasado siempre hay que recordarlo, porque Dios ha mostrado su fidelidad sin acepción de personas con cada uno de nosotros. Pero aquí está, se les olvidó. Ahora ya tienen la concepción errada. Allí hay gigantes y hay unos tipos grandototes. Esta gente nos va a matar. Y se apoderó de ellos el pánico. Ya cometieron aquí el primer error grave. Se olvidaron de lo que Dios es y de lo que Dios había hecho. Y es una realidad. Cuando nosotros nos enfrentamos al problema, medimos nuestras fuerzas y ¿de qué nos damos cuenta? Que nosotros no podemos. Pero déjenme decirles, nosotros no podemos, pero nosotros sí sabemos quién puede. ¿Saben? Eso pasó con David. Déjenme y regresamos a ese muchachito, no sé cuántos años tendría. Y ese muchachito cogió y escuchó allá al grandulón ese, a cabarropa, allá hablando y diciendo, a ver, mándenme a ver quién va a pelear conmigo. Cobardes. ¿Se acuerdan quién era que estaba diciendo eso? El Goliat ese. Y en ese momento llegó David, ese muchacho, y escuchó. Y David dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios vivo? ¿Cómo se atreve este sinvergüenza? A ver, yo peleo con él. Los hermanos, para eso viniste aquí. Para venir a chismosear, date cuenta, pedir hablar ya lo que no debe. El rey lo escuchó, allá le llegó rey, allá está uno. Y el rey ofreció su hija. Imagínate tú, Dios mío. Ofreció su hija. David dijo, y el suegro del rey, teniendo al rey como suegro, voy para eso. Rey, yo voy a pelear. Porque ese sí fue. El rey le dijo, muchacho, estos son hombres de guerra. Estos son hombres de guerra. Tú eres un muchachito que viene acostumbrado a un palo y una piedrita por ahí a cuidar ovejitas. Y escuchen las palabras de David, que tiene que ver con lo que estamos diciendo. David dijo, rey, yo sé que Dios me va a ayudar, porque yo he cuidado mis ovejitas, y cuando ha venido el lobo o el oso o el león, yo he peleado con ellos, he impedido que le hagan daño, pero yo sé que quien me ha ayudado a defender mis animalitos ha sido Dios, y si Dios me ayudó allá, también me va a ayudar aquí. ¿Ven? Eso es David. Y lanzó esa pedrada a David, Dios mío. Eso estaba cubierto y entró por donde estaba el espacio. ¡Qué puntería!
Siempre lo digo, hermanito Diego, soy estudiante de la Universidad de Antioquia Nacional. Parecen descendientes de David a tirar piedras, Dios mío. Bueno, yo también tiré piedra allá en el Liceo de Bolívar en Cartagena. Amados, ahora el asunto es que ellos habían olvidado de Dios. ¿Y sabe qué pasó? No miraban para atrás. Pero ese asunto produjo un problema serio. Porque ese concepto que ellos tenían lo comunicaron al pueblo. Hermanos. Sin embargo, Caleb con Josué sí dijeron: entremos, tomemos posesión de esa tierra, porque Dios que nos trajo aquí nos la va a entregar. No le prestaron la mínima atención. Ahora, a propósito, debo decir esto por lo que voy a decir más adelante. Duraron 40 días en el reconocimiento de la tierra, porque por cada día el Señor va a hacer cosas en ellos. Amados, cuando tenemos miedo y hemos perdido la fe, no es verdad que las circunstancias y los problemas se den muy exagerados. Ante nuestros ojos aparecen como una dimensión mucho mayor que la que realmente tienen. En aquella tierra había gigantes, pero aquellos hombres les recordaban aún más que eran grandes en relación con ellos. Les parecían más grandes, pero era a causa del temor que ellos tenían. Gigantes, y ellos se veían como langostas. ¿Saben lo que pasó con estos 10 espías? Se les olvidó incluir a Dios. Se les olvidó incluir a Dios. Veamos el tercer y último de los asuntos. ¿Hasta aquí me estoy comunicando, mis amados? Consecuencias de la murmuración. Números 14, del 1 al 2. Miren la primera consecuencia. Israel rehúsa entrar a la tierra prometida. Israel rehúsa por la lengua viperina de estos 10 hombres. Rehúsa entrar. ¿Y saben lo tremendo que hay aquí? ¿Cómo llega uno a decir cosas semejantes? No solamente rehusan entrar, sino que quieren devolverse para Egipto. Volver a aquella condición, a la esclavitud. ¿Tiene eso sentido? ¿Tiene eso sentido? ¿Qué había pasado durante estos años que habían caminado con Dios? Que habían visto la gloria de Dios. Pero para que se den cuenta la influencia malsana de estos 10. Pero sabemos que hay 10, que hay 8, que hay 5, que hay 4 y que hay 1. Con una gran boca que no confía en Dios, que ve más el problema que las bendiciones de Dios. Una sola boca da al traste con todo un país, mírenlo, y da al traste con toda una comunidad, y da al traste con una familia. Queremos regresar, pero se quedaron ahí. Ay, Dios mío. Miren ustedes cómo la murmuración, el chisme, cobra camino. No solo tiene el concepto errado, sino que contamina a los otros. Pero aquí hay algo espantoso. Dejaron a Dios a un lado para una cosa, pero ahora lo van a atacar. Es que nos trajeron aquí para matarnos. Nos engañaron. ¿Saben qué estaban diciendo?
Dios era un mentiroso y era un asesino. Y Dios así lo entendió. Dios así lo entendió. Pero palabras y actos. Vamos a apedrearlos. E iban a apedrear a Moisés. Iban a apedrear a Moisés. Por razón de todo lo que estamos estudiando. Y entonces ahí sí, atacaron al siervo, al líder de Dios. Y ahora Dios interviene. Amados, mira por un momento la persona que tienes al lado. Esa personita que tienes al lado, Jesús derramó su sangre por ella. Escúchame, voy a repetir. Esa personita que tú tienes al lado, Jesucristo derramó su sangre por ella. Y tú y yo no tenemos derecho a causar daño a alguien sobre la cual Cristo derramó su sangre. Y mucho menos sobre los siervos de Dios. Ustedes están viendo al pastor José. Pastor José, colóquese de pie, por favor. Pastor Álvaro, colóquese de pie. Pastor Carlos Mario, colóquese de pie. Un blanco, cobrizo, los negros. Amados, nosotros no somos nada. Escúchenos. Moisés dijo, Señor, ¿quién soy yo? Nosotros no somos nada. Pero a Dios le plugo utilizar y llamarnos para que le sirviéramos. Nosotros somos de sangre y hueso y nos equivocamos. Pero ojo, mis amados, porque al hablar mal de nosotros, no están hablando mal del pastor Álvaro, el pastor Carlos Mario, el pastor José, están hablando mal del siervo que Dios puso como Moisés. Y eso trae consecuencias. Pero igual, si hablan entre ustedes, mal entre ustedes, también hay consecuencias. Siéntense, mis amados. Iglesia, aprendamos, hijitos, porque esto es delicado. No, que entonces ustedes ven que sus pastores no son así. Ustedes saben que el más cansón soy yo, pero ustedes no ven ninguno de nosotros personas allá sopladas. No me toquen, que estoy ungido, aleluya, su nombre. Ustedes no ven esa cosa de nosotros. Nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Personas sencillas que estamos luchando por agradar al Señor, por guiarlos a ustedes, por orientarlos a ustedes. Pero hay personas que no respetan ni a los pastores, no respetan a los líderes, no respetan a nadie. Y el problema no es solo eso, es que esa persona que no respeta a nadie contamina a otros. Y esta mañana tenemos que aprender. Cuando escuchen que alguien viene así, con todo el amor del mundo, entendiendo que esa misma persona está en peligro, porque también el reino de los cielos y la iglesia, dígale con amor, no murmures, no traigas sobre ti la maldición que viene de Dios. Tenemos que corregir eso, amados de Dios. Créanme, por el bien del reino de los cielos, por el bien de la iglesia y por el bien de sus propias vidas. Dios lo entendió. Están tratando a Dios de asesino y están tratando a Dios de mentiroso y quieren matar a Moisés. Y aparece el Señor inmediatamente. Moisés, ¿qué? Se van a morir todos ya. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Ya se muere. ¿Sabe qué hizo Moisés? Mejor no se puede. Se puso en el medio. Digo, Señor, no, Señor. Señor, no los vas a matar. Si los vas a matar a ellos, mátame a mí primero. Oiga, lo están atacando, hombre. Moisés, déjalos. Moisés no los deja. Moisés intercede por ellos. Moisés clama por ellos. Y Dios detiene, escuchen bien, el castigo inmediato. Esa palabra es clave. Detiene el castigo inmediato. Pero,
Repito, la paga del pecado es muerte. Esos que abrieron la boquita para rebelarse contra Dios y contra sus siervos. Esos que dice la Biblia que pasó con ellos, murieron inmediatamente. Pagaron las consecuencias. Y de pronto nosotros no nos hemos puesto, no nos hemos fijado. Personas así, que han sido chismosas, y nosotros no nos hemos fijado cómo han estado sus vidas. Pero sus vidas, si no están destruidas, están siendo destruidas, porque eso es pecado delante de Dios. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Cuando el pueblo vio eso, Señor, estábamos jugando contigo, ese era un chiste, un chiste. Con Dios no se juega. Y por cada día que estuvieron en el reconocimiento de la tierra, se tradujo en un año donde Dios, después de estar a 15 días para entrar a la tierra prometida, los devolvió al desierto. Y estuvieron vagando en el desierto 40 años hasta que toda esa generación pereció. Amados de Dios, la murmuración está tomada de la mano de falta de fe. Está tomado de la mano de la rebelión, porque es una declaración de guerra. Y nosotros vemos otros pecados en el pueblo de Israel, pero el pecado que dio al traste con toda una nación fue la rebelión, producto de la murmuración. Tenemos que aprender, denle su mano derecha arriba, tenemos que aprender a hacer esto, confiar en Dios. Póngase la mano. Póngase la mano en la boca. Tenemos que aprender a hacer eso. Porque lengua mal hablada, lengua castigada.